It was me, myself and I, walking down the street. We were looking. De la existencia del proyecto Grado Cero y de lo que me han explicado en qué consiste, lo que subrayo como algo profundamente profundo, valga la redundancia, que es esta voluntad desde estudiantes de la Facultad de Derecho, de las ciencias jurídicas, que en realidad en todo el mundo y durante mucho tiempo son ciencias jurídicas que digamos, yo pienso el derecho como una relación política, digamos, no solamente como un decálogo de leyes, y que creo que los estudiantes de Derecho, los estudiantes de la ciencia jurídica, que van a tener en sus manos, entre otras cosas, la responsabilidad de marcar o de señalar dónde se está violando la ley y defender o acusar a aquellos que la violan, digamos, tengan esta concepción de la construcción del ejercicio del derecho como algo que no puede ser de ninguna manera un compartimento estanco, sino una concepción interdisciplinaria, transdisciplinaria, diría, pero sobre todo que lo que demuestra Proyecto Cero, entiendo yo, es la voluntad de vincular lo que la academia está elaborando y les está brindando como estudiantes con lo que es la realidad concreta a la cual ustedes como estudiantes de Derecho y luego como graduados tienen que contribuir a transformar, y tienen que contribuir a transformar, y acá me permito decirlo casi como una opinión y lo siento como una especie de, diría, de imperativo que tendríamos que tener todos los que tenemos el privilegio de beneficiarnos del trabajo colectivo que nos permite estudiar en la universidad, la responsabilidad de todos aquellos que nos formamos en alguna ciencia es poner esa ciencia absoluta y necesariamente al servicio de los intereses populares. Los abogados no pueden seguir siendo los que le defienden y les garantizan los chanchullos a las clases dominantes, como los economistas no pueden ni deben seguir siendo los que elaboran los proyectos del neoliberalismo para seguir profundizando la explotación, como los sociólogos no podemos ser aquellos que seguimos fabricando o que pretenden, de los cuales se pretende que fabriquen más y mejores mecanismos para aumentar el control social. Digamos, lo que quisiera agregar también en relación a quienes están dedicados a las ciencias jurídicas y piensan dedicarse a las ciencias jurídicas, que lo vivimos en otros pueblos, pero acá en México lo hemos experimentado y hemos escuchado las denuncias, y es uno de los ejes que ha recogido también el Tribunal Permanente de los Pueblos para reflexionar y trabajar y profundizar en todo este tiempo, es el eje de la impunidad de la que gozan aquellos que están atentando contra los intereses colectivos populares y también contra las personas concretas en términos individuales. En ese sentido, los abogados, los juristas, tienen un rol central. Nosotros planteábamos que la necesidad de que la condena por los crímenes que está sufriendo el pueblo mexicano tiene que tener una característica ética. El espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos precisamente tiene que ver con eso. Debe tener una condena social en cuanto a que el conjunto de la sociedad sepa que esto está sucediendo, pero también es necesario que haya una condena penal, que los tribunales también se aboquen a juzgar estos crímenes y sancionarlos como corresponde. Y en este desarrollo de la condena penal, y no descarto las otras dos, pero en la condena penal, los pueblos, las organizaciones, las familias, las personas victimizadas necesitan tener al lado un abogado, una abogada que los acompañe en ese trayecto para el cual es necesario contar con esa ayuda. Y que también necesitamos colectivamente los pueblos, no solamente el abogado que ejercite el derecho a la defensa, a la protección de los derechos de aquel a quienes han sido vulnerados, sino que también necesitamos, ante nuevas vulneraciones y ante nuevos mecanismos de las clases dominantes para agredir a nuestros pueblos, que la ciencia jurídica también se ponga a pensar, a desarrollar y a construir una nueva juridicidad que dé sobre todo más cuenta y defienda las necesidades de los pueblos, y no que sirva para seguir reforzando los mecanismos de dominación, que no siga siendo una justicia de las clases dominantes. Eso quería. It was me, myself and I, walking.